El tema que nos toca ver ahora es el último de la generación de los cubos, digamos. Todo el trabajo previo que han venido haciendo ha sido específicamente para poder llegar a esta parte, digamos. Van a ver que en las primeras 10, 15 diapositivas que vamos a ver ahora lo vamos a pasar rápido porque mucho es un repaso, digamos, de lo que ya han venido haciendo hasta ahora, digamos. Y la última 5 o 6 diapositivas es una de las herramientas que ustedes pueden utilizar para empezar con el tema de la generación de cubos, digamos. Cuando termine de explicar ahora la teoría, le vamos a comentar cuál es el trabajo que tienen que hacer para la semana que viene con respecto a la práctica. Entonces, bueno, fíjense, hay varias definiciones de cubo, pero una, o de la más importante, dice que es el conjunto de todas las posibles vistas del cubo. Lo que tienen que tener en cuenta, bueno, fíjense que dice que están definidas en una lista de dimensiones, estaba la base y medidas de agregación, que es con lo que ustedes hasta ahora vienen trabajando, digamos, cuando hicieron el Data Warehouse. Pero fíjense acá en la pantalla, digamos, este cubo, ustedes generalmente en una planilla en Excel siempre trabajan con dos dimensiones. Acá no van a tener dos dimensiones, van a tener n dimensiones. ¿Qué significa n dimensiones? Que yo puedo tener no solamente un x y un y, sino que yo puedo trabajar con más de una dimensión o más de un atributo. Finalmente, la salida que va a ser por pantalla va a ser de algo tipo x por y, digamos. Pero yo puedo trabajar con más de una dimensión, puedo agregar, puedo desagregar. Entonces, es mucho más complejo y es mucho más interesante las cosas que se pueden hacer con un cubo. Un cubo de datos, yo no lo puedo, no está diseñado, digamos, para el usuario final, digamos, para el que está diseñado no es el cajero o el vendedor. El cubo de datos está diseñado para el gerente o el dueño de la organización, digamos, para que pueda hacer uso de ese cubo, digamos. Entonces, la salida por pantalla que hagan, digamos, el visualizador que utilicen, tiene que estar pensado para él, digamos. ¿Está? Fíjense en otra definición, representa o convierte los datos planos que se encuentran en filas y columnas en una matriz de n dimensiones. O sea que todos los datos que ustedes tenían en su base de datos relacional la van a llevar a una matriz de n dimensiones y lo van a trabajar de esa forma, digamos. ¿Cuáles son las características? Fíjense, esta herramienta OLAP permite hacer un análisis interactivo de la dimensión de indicadores, permitiendo moverse entre ellos. ¿Qué es lo que significa eso, digamos? Que yo voy a poder interactuar entre las filas y las columnas y de todos los atributos de las dimensiones con las que yo esté trabajando, digamos. Entonces es como un juego, digamos, para el gerente o para el dueño de la organización. Él puede como jugar, por así decirlo, con los atributos que ustedes definieron, digamos. Fíjense en que, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, pero la idea es que se puede intercambiar entre todas las variables, digamos que para eso ustedes aplicaron ya la metodología y saben específicamente cuáles son los datos con el que el dueño de la organización necesita para el trabajo que ustedes quieren desarrollar. Bueno, esto ya es un poco de repaso de lo que ustedes trabajaron ya hasta ahora, digamos, con el tema de la metodología. Fíjense, un indicador o el coeficiente son las variables que se obtienen por medio de operaciones matemáticas. Entonces, cuando yo quiero hacer un cálculo, eh, la cantidad, eh, la cantidad vendida o el total de la factura, esos son los indicadores, digamos. Los atributos son atributos que están en las variables que representan a los campos. Y los niveles de agregación, los niveles de jerarquía de la dimensión, que representan la relación lógica entre dos o más atributos. Eh, Fíjense que un atributo puede ser la fecha, que tenga dentro de la fecha el año, el trimestre, el mes, el día de la semana. Entonces, con estos tres conceptos con los que ustedes han venido trabajando, digamos, lo que tienen que hacer ahora es volcarlo en alguna herramienta que le permita trabajar con cubo. Y un cubo tiene que ser OLAP, digamos. OLAP significa, bueno, OLAP es que es transaccional, digamos, pero significa que yo voy a poder hacer una serie de operaciones sobre ese cubo. Entonces, las operaciones que se pueden hacer, fíjense, swap, rotar las filas por columnas, down, bajar el nivel de visualización de las filas a una jerarquía inferior. Imagínense que yo tengo eh,
tengo todos los clientes y en vez de ver todas las ventas de todos los clientes, quiero ver solamente las ventas de los clientes que sean para Ferreira. Entonces hago un down y bajo un nivel, digamos. Drill down genera un detalle de una fila en concreto, es como totalizar, digamos, un nivel inferior. Expandir la información. Bueno, perdón, todo esto, estas acciones también dependen de los visualizadores con los cuales ustedes estén, con los cuales ustedes estén trabajando. Fíjense que al finalizar este tema vamos a ver que hay dos visualizadores con los cuales podríamos trabajar. Uno es JPivot, que viene por defecto en Pentaho, digamos, y otro es Psycho, que eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces teníamos las dimensiones, que en vez de ser una X y un Y, vamos a trabajar con atributos. Fíjense que yo puedo tener atributos, indicadores, y pueden estar en cualquiera de las dimensiones, digamos. Al final el resultado es que el gerente o el dueño de la organización solamente va a ver esta parte, digamos, va a ver el frente, digamos, por así decirlo, del cubo, y es con lo que él va a jugar, digamos, para obtener la información que él necesite. Eh, bueno, esto es un poco de introducción porque después vamos a le voy a mostrar un pequeño ejemplo ya resuelto, digamos, para que vean cómo se obtiene un archivo XML. Entonces, esto ya un poco ya lo vieron, ya la clase anterior dice. Una vez que tengo obtenido el cubo, las consultas, bueno, el mismo se realizan por cualquiera de dicha jerarquía, bueno, que es lo que habíamos visto. O sea que si yo tenía la fecha, lo puedo hacer por cualquiera de ellas, digamos. Si yo obtengo la fecha, la tengo como clave, yo puedo buscarla por alguna de las jerarquías de ella, o sea, por el año, por el mes o por el día. Por cualquiera de ellas puedo ver todas las ventas que se hicieron en el 2020 o todas las ventas que se hicieron en el 2018 o todas las ventas que se hicieron por junio o totalizar por alguno de los este, por alguna de las jerarquías que yo tenga definido. ¿Cuáles son las finalidades para la creación de un cubo? Propiciar la correcta distinción entre hechos de una tabla y propiciar la correcta distinción entre los campos de una tabla de dimensión y atributo. Básicamente es que todo lo que yo tengo acá en la tabla, fíjense que le dice tabla de hechos e indicadores. Acuérdense que estamos trabajando con un diagrama tipo estrella y la tabla de hechos es la que queda en el medio, digamos. Y después tenemos la tabla de dimensiones y los atributos que puedan tener esa tabla de dimensiones. Entonces, la idea es que yo juegue con todo ello. Juegue es una manera de decirlo, pero yo trabaje con cualquiera de ellos, pueda seleccionar cualquiera de ellos y el resultado va a ser correcto, digamos. Bueno, entonces, este es el ejemplo que yo le decía que es el que habíamos visto en la clase anterior, que vamos a continuar y que después vamos a hacer una pequeña práctica, por así decirlo, para que vean cómo obtener un archivo XML que es el de trabajo. Bueno, para el ejemplo que teníamos, no sé si se acuerdan, que tenemos cliente, venta, fecha y producto. ¿Hasta ahí, chicos, me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, fíjense que yo le hice, en las últimas presentaciones, yo le hice para no, hice algo chico, digamos, generé el archivo XML que se les pide con cliente, ventas y fecha. No quise complicarlo con producto porque si no la pantalla por ahí se agranda un poco. Este, pero bueno, tengan en cuenta esto, digamos, tengo ventas, tengo fecha, que fíjense en fecha cómo se van armando la jerarquía y tengo clientes, digamos. Tengo, bueno, los indicadores. Bueno, para mi cubo de venta era unidades vendidas y monto total de venta, digamos, que los dos eran sumas. Luego tengo, bueno, estos eran los cálculos que habían hecho, yo que ya han venido trabajando, digamos, es solamente para darle una introducción a lo que van a ver ahora, digamos. Entonces, en mi cubo de ventas yo voy a tener, fíjense, dos acumuladores que van a ser uno de la unidad de vendida y otro el monto total de venta. Para los atributos, bueno, para cliente, obviamente voy a tener que tener cliente, el ID y el nombre del cliente. Y bueno, fecha tengo que tener año, trimestres y mes. Ese es el ejemplo, digamos. Entonces,
En mi cubo de ventas yo podría trabajar con cualquiera de estos campos y yo podría hacer cualquier operación de rollup, mollup o cualquiera de ellas, digamos, con cualquiera de estos atributos. Que eso es lo que vamos a ver cómo empezar a hacer eso ahora. Para la jerarquía, bueno, cada uno tiene su jerarquía. Tengo la jerarquía de productos, la jerarquía de fecha. Fíjense, con esta jerarquía de fecha es con la que vamos a trabajar ahora, digamos. Tengo la fecha, que tengo mi día de fecha y tengo año, trimestre y mes. Y bueno, después voy a tener la de cliente, la de, bueno, acá no se ve, pero voy a tener la de cliente, la de cliente que va a tener el ID de cliente y el nombre del cliente. Bueno, hasta acá es solamente una introducción, digamos. Fíjense en que la arquitectura Pentaho, lo que plantea Pentaho Analysis Service, es que yo trabaje acá con esto que se llama Pentaho Esquema Workbench. Este Pentaho Esquema Workbench, que esta parte es la que vamos a ver hoy, digamos, me va a permitir armar todo el esquema XML de un cubo de datos. Van a ver que yo puedo totalizar o puedo sumarizar o hacer una serie de operaciones sobre eso. Entonces, esto va a armar mi archivo XML y después, fíjense que acá todo el motor es un motor Mondrian que les permite trabajar con cubos Rollup o OLAP. Entonces, yo puedo, el visualizador que tiene por defecto es JPivot. Entonces una vez que yo armo acá la estructura del archivo XML, lo genero, JPivot toma este XML y este es el visualizador, digamos, Rollup. Entonces este visualizador lo que me va a permitir es que yo haga uso de estos archivos XML, digamos. En la práctica, bueno, eso lo van a tener que ver con la ingeniera Rodríguez, cuál es el visualizador que van a utilizar, digamos, si JPivot o Cycles o algún otro, digamos. Lo que vamos a ver ahora es solamente la parte esta de la creación del archivo XML. Entonces, bueno, este era Pentaho, dice que utiliza, bueno, Pentaho Analysis Service, que está basado en Mondrian. Todo está basado en Mondrian. Entonces dice que genera archivo XML, que es lo que ya le había mencionado, y que para construir esto utiliza Pentaho Esquema Workbench, que le permite permite gráficamente la construcción del esquema de Mondrian, digamos. Que ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se genera, bueno, este esquema, cómo trabajar con este esquema Workbench. Escuchen, cuando ustedes bajan hasta acá todos me van siguiendo. Sí, profe. Bueno, fíjense, cuando yo ejecuto el Workbench, miren, si yo lo ejecutara desde mi máquina, yo lo instalo y tengo una serie de opciones, digamos, que yo puedo correr, digamos. ¿Estamos? Es solamente y es un archivo chico que no sé si ocupa 80 megas o 70 megas. Lo pueden tener hasta portable, digamos. Fíjense que acá en mi máquina, por ejemplo, para correr el esquema Workbench, lo único que hacen es, bueno, corren el BAT si fuera en Windows o corren el archivo SH si fuera en Linux. Lo corro y se levanta, digamos. Yo hice un par de capturas de pantalla como para que vamos viendo acá cuáles son los pasos que tienen que seguir, digamos. Lo primero que tienen que hacer es lo mismo que ustedes habían hecho anteriormente cuando ya trabajaban con Pentaho, o sea, definir la conexión. Obviamente también tienen que trabajar con la librería, definir la librería, y lo que tienen que comprobar es que la conexión esté bien, digamos. Si no está bien la conexión, van a tener inconveniente, no va a funcionar, digamos. Y ustedes tienen que traer los atributos de esta tabla, de esta base de datos de venta. Este, a ver, voy a correr el SAM para que vean cuáles son los datos que tiene la base de datos en este momento.
Fíjense, yo creé la base de datos de ventas. Venta es la estructura que yo les mostraba recién. Tiene clientes. Fíjense que en clientes tiene el ID del cliente y cliente, que bueno, acá es el nombre del cliente. En la fecha, las columnas que yo tengo son el año, el mes y el trimestre. Y en venta, las columnas que tengo son el ID de cliente, el ID de fecha, que son los campos clave que hacen la relación con la otra tabla, la cantidad y el monto total, digamos, que son los campos que se sumarizan, digamos, que es para este ejemplo en particular. ¿Estamos? Cargué un par de registros, pero bueno, no es necesario, digamos, lo importante es que vean cuál es la estructura, digamos, porque es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, continuando, lo primero que hago siempre es crear la conexión y verificar que esté bien, digamos. Lo segundo que tengo que hacer es crear un esquema. Acá fíjense en que cuando yo le pongo new esquema, automáticamente me crea un nuevo esquema, digamos, para que yo para que yo trabaje. ¿Estamos? El tercer paso es la creación de las dimensiones. Entonces, para estas tablas que yo tengo acá, fíjense en que tengo la tabla de clientes, la tabla de fechas y la tabla de venta. ¿Cuáles serían las tablas de dimensiones? Bueno, ya le puse ahí. Pero ¿con cuál de las tablas tengo que trabajar? ¿Con cliente, con fecha o con ventas? ¿Con las tres? No, pero lo que pasa es que acá perdón, las tablas de dimensiones son las que están, es como, como las tablas que son satélites, digamos. Al último, recién tengo que trabajar con la tabla de hechos. Es lo mismo que si ustedes estuvieran creando una base de datos, digamos. Entonces, la tabla de dimensiones son clientes o fechas, digamos, puedo comenzar con cualquiera de ellos. Y al último, recién tengo que crear la tabla de ventas o la tabla de hechos dentro de este esquema. ¿Se entiende, no? Es la que une a las dos, digamos, la tabla de hechos, ¿no? ¿Cómo? Es la Claro, que las vincula a las dos anteriores, la tabla claro, de la hechos. tabla de hechos es la que vincula las otras dos tablas, digamos. Sí, ¿No? Entonces bien. puedo empezar con cualquiera, digamos, puedo empezar con cliente o con fecha y al último recién hacer la tabla de venta, digamos, porque obviamente, digamos, venta es la que relaciona, como vos decís, digamos, con la demás, digamos. Entonces, comienzo con cliente, fíjense, le pongo sumar una nueva dimensión. Cuando sumo una nueva dimensión, fíjense que acá voy incorporando primero la tabla de clientes y fíjense en cuál es el dibujo, digamos, porque va variando, digamos. Lo que estoy haciendo es creando una dimensión y esta dimensión es de cliente. ¿Estamos? O sea, estoy creando una nueva dimensión y por defecto, fíjense que me crea una herencia principal, digamos. Es una tabla de dimensión con una sola herencia. Le coloco los nombres que corresponde, el nombre que corresponde, que en este caso es cliente. Fíjense que hasta ahora yo no relacioné con la tabla hasta este punto, digamos. Entonces, lo que tengo que hacer es crear la dimensión. La herencia me la crea por defecto, una herencia, digamos. ¿A qué se refiere una herencia? A que yo en este caso solo voy a tener el nombre del cliente. En este caso de fecha, yo voy a tener una herencia que va a ser por trimestre, por año, trimestre y mes, digamos. Pero dentro de esta fecha yo podría tener más de una herencia o más de una jerarquía. Supongamos que yo tengo otra jerarquía que me diga eh, mes, día de la semana, mes, día de la semana y día. Entonces yo podría tener más de una jerarquía para fecha. ¿Estamos? Pero en este caso no, digamos, porque en este caso de cliente, lo único que tengo es el nombre del cliente con el cual yo quiero relacionar. ¿Estamos? Entonces, según la cantidad o sea, acá en este caso yo no voy a hacer nada, fíjense, porque yo tengo definida una sola jerarquía para cliente, mientras que para fecha yo puedo tener definida más de una jerarquía. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Igual ahora le va a quedar más claro, digamos, no hay tanto problema. Fíjense en que dice, sumo una tabla
Y acá en este caso no es necesario el nombre de la jerarquía. Fíjense que acá está borrado el nombre de la jerarquía, la borré, digamos. Le podría poner cliente a esa jerarquía, pero en realidad no tiene sentido, digamos, que está de más, digamos, por así decirlo. Lo que sí que tengo que hacer es sumar una nueva tabla. Y la nueva tabla, como yo ya hice la conexión con la base de datos, lo que hace la tabla es, fíjense, cuando yo selecciono la tabla y le pongo el nombre, automáticamente me va a mostrar las tablas para esa base de datos. ¿Estamos? O sea, la tabla para la conexión que yo hice previamente, que era ventas, la tabla para esa base de datos, me va a mostrar, las tablas para esa base de datos, me va a mostrar todas las tablas que están disponibles. Entonces, elijo la tabla que corresponde, que en este caso es cliente. Una vez que elijo el cliente, fíjense que debo sumar en la misma dimensión subo un nuevo nivel. ¿Para qué es el nivel, digamos? El nivel lo que me va a decir es cuáles, fíjense, cuáles, estos son los campos que son obligatorios, digamos, que ustedes tienen que marcar. Primero el nombre, que va a ser lo que el usuario va a ver, digamos. Entonces acá él va a ver clientes. La columna que relaciona con la tabla de hecho. Entonces, bueno, acá no se ve, pero acá si yo selecciono me va a decir cliente barra cliente punto y de cliente. Entonces, o me va a decir todos los atributos que está el cliente y tengo que seleccionarle cuál es la clave foránea que va a ser la relación. Después viene el nombre de la columna, que es la que yo quiero que el usuario vea. Entonces él va a ver el nombre de la columna y acá fíjense que dice cliente varchar de 20. Entonces de la tabla que yo tengo en mi base de datos va a traer los datos, digamos. Entonces todos esos datos él lo va a ver con este nombre de clientes y me va a mostrar todos los datos que yo tengo cargado acá. Bueno, después estos campos son, bueno, también nos tienen que marcar como el tipo, bueno, acá lo voy a marcar como un string, bueno, si es único miembro o no, bueno, esto siempre está marcado, el nivel si va a ser regular o no, estos sí van a tener varios diferentes niveles de jerarquía, casi siempre regular, y acá, bueno, que siempre esté visible, digamos. Y fíjense en que no hay más que eso, digamos. Lo primero que tienen, le vuelvo a repetir, digamos, lo primero que tienen que hacer es sumar una nueva dimensión, luego sumar la tabla que corresponda, y luego que suman la tabla, sumar el nivel. Y en el nivel indicarle con cuál atributo ustedes van a trabajar. ¿Está? Entonces fíjense que este fue fácil porque lo único que tenía era solamente el cliente, el ID del cliente y el nombre del cliente. Bueno, ahora lo siguiente que tenemos que ver es cómo hacer para definir esta fecha. Profe, Sí. ¿por qué el ID es tipo string? No, en realidad sí, acá podría haber sido numérico. Eso no hay problema, digamos. Igual hace ¿No tiene automáticamente la conversión. el atributo de la tabla? Sí. Porque ahí dice que es de tipo entero. Sí, por eso ahí lo podría haber definido como string o numérico, digamos. Pero no me da error, digamos. Igual, Ah, en el otro ejemplo, fíjense en que lo está definido como numérico y no tiene problema, digamos. Pero debería haber sido numérico. Sí, ahora que me fijo, si era numérico. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta acá? Profe, ¿podría aclararme qué serían los niveles? Ahora lo vamos a ver. Cuando veamos el de fecha, en fecha, fíjate que ahora vamos a ver cómo se van armando una jerarquía, digamos. ¿Está? Bien, profe. Profe, Sí. ¿por qué puede dar error en la conexión con la base de datos cuando empieza a trabajar con Workbench? Y pasa lo mismo que cuando trabajan con Pentaho, digamos. El error generalmente era la librería, digamos. A veces Ah, el puerto con el que están trabajando, digamos, porque dice que no todos los puertos están disponibles, o a veces va instalándose algún motor de base de datos y van utilizando los puertos, entonces es como te limitan los puertos, digamos. Generalmente o es el puerto o es con la librería, digamos. Generalmente son esos dos errores, digamos. No son más que eso, digamos.
Pero este tiene una librería distinta a la de Pentaho, digamos. ¿Cuál? Este Pero Workbench. yo en mi caso, por ejemplo, fíjate acá yo que tengo el esquema Workbench en Vim, Ajá. en lib. eh, era lib. Sí, yo no, bueno, copié la misma librería que yo había utilizado anteriormente, ¿no? O sea, cuando yo instalé esto por defecto no tenía la librería de MySQL, no me acuerdo cómo se Ajá. llama, pero la instalé. Ahí está, es una librería viejita que yo ya tenía en mi máquina. Se la copié ahí y no me saltó el problema, digamos. Pero bueno, Bueno, gracias. pero tienen que, sí o sí, tienen que tener la librería configurada, digamos. Debe ser ese el problema, Gabriela. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ya hice ya hice acá lo que corresponde al cliente y acá tengo que hacer lo que es lo que es fecha. Entonces la fecha, de vuelta, fíjense que yo acá le agregué la dimensión y a la dimensión le puse tiempo, digamos, no es necesario que coincida específicamente con la tabla, puede coincidir, digamos. Luego que yo agrego la dimensión, agrego, como ya había hecho anteriormente, la tabla fecha, que es la tabla con la cual yo voy a relacionar. Eh, Fíjense, en este caso, yo sí modifico lo que es la herencia, digamos, la jerarquía. Yo acá le voy a poner que voy a definir una jerarquía que sea año, trimestre y mes. Puedo tener otra jerarquía que considere solamente al año u otra jerarquía que considere solamente al mes, digamos. ¿Qué es lo que me permite que yo tenga acá más de una jerarquía, digamos? Que eso van a ser las diferentes posibilidades que ustedes le van a brindar al usuario final para que él vea, digamos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Él va a poder jugar en elegir o el año, o el trimestre, o el mes, digamos. Y voy bajando por niveles. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo quiero, en esta jerarquía, yo quiero tener el año 2020 y el segundo trimestre, digamos. Entonces, él va a elegir 2020 y el segundo trimestre, va a poner 2 que es para el segundo trimestre. Va a ser, es como para que él pudiera jugar, digamos, con eso. Entonces, subo el nuevo nivel y creo, fíjense en el nivel, creo el año, no sé si se llega a ver bien, pero es lo mismo que yo había hecho recién, digamos, sumar el nuevo nivel, que hace rato lo único que tenía era el nombre del cliente, en este caso, subo un nuevo nivel que es el año. Y fíjense que acá yo defino el nombre, eh, acá en la columna va a ser el ID fecha, que va a ser la clave foránea de dónde lo voy a traer, el nombre de la columna, que en este caso era año, el tipo, que acá sí lo puse bien, que es numérico, acá único miembro, y fíjense que acá el level type lo que hace solamente es como una especie de limitación, digamos, podría yo ponerle a todo que sea numérico. Acá le puse como un tiempo en años. ¿Qué significa que va a ser un tiempo en años? Que supongamos que yo en el año yo voy a poder poner, no sé, de menos 2000 a más 2000, digamos. Es como que me va limitando, digamos. Si yo quisiera tener los meses, yo voy a poner acá uno que diga tiempo en meses, entonces me va a limitar para que el ingreso que él haga sea en meses, o sea, de 1 a 12. ¿Estamos? Es solamente por un tema de visualización, acá no hay controles, digamos. Está un poco está como redundante, digamos, esta parte. Luego que agrego el nivel del año, el siguiente nivel que tengo que agregar es el trimestre. Entonces, fíjense en que yo acá en esta jerarquía voy a agregar el año, el trimestre y el mes. Fíjense que el trimestre dice ID de fecha, bueno, acá el nombre va a ser trimestre, que es lo que el usuario va a ver. ID fecha, que va a ser la clave foránea de donde voy a sacar el dato. El nombre de la columna, que en este caso se llamaba trimestre, también va a ser numérico. Y acá en el level tab no había uno para trimestre, había uno eh, para considerar cada 4 meses. Así que bueno, le agregué ese, digamos. Igual como le digo, esto es algo solamente para el tema de la visualización más que nada. Y bueno, y después, bueno, que sea visible. Y al último agregué la de mes. Fíjense que el mes tengo en la columna ID fecha, el nombre del mes. Después le digo que va a ser numérico.
y utiliza un time de meses, digamos. ¿Qué es qué es lo que tienen que ver, digamos? Que fíjense en que yo acá creé año, trimestre y mes, y dentro de esa jerarquía yo agregué niveles, digamos, los trimestres van a ser año, trimestre o mes, digamos, cada uno. Entonces él va a poder jugar con cualquiera de estos, digamos, de jugar. El usuario va a poder trabajar con cualquiera de estos. Pero yo podría agregar otra jerarquía para tiempo. Acá no la puse, pero yo podría agregar otra jerarquía que sea mes y día de la semana, por ejemplo. Y va a estar en otro lado, digamos. Entonces cuando él elija, el usuario elija, no se podría trabajar, por ejemplo, con la estación y mes, o año y estación. Entonces, él podría ver todas las ventas que se hicieron en la primavera del 2019, por así decirlo. ¿Estamos? Pero fíjense en qué es lo interesante, digamos, que con esta jerarquía, no necesariamente, bueno, acá está definido año, trimestre y mes, yo puedo trabajar con cualquiera de estos. Pero yo puedo trabajar con otra jerarquía que no estén, que sean que incluyan algunas de estas del tiempo que puse antes, o trabajar con algunas nuevas que no haya definido anteriormente, como por ejemplo el tipo de estación, o el día de la semana, o el día actual. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Esos serían entonces los niveles, ¿no? De Claro, son año, los niveles. trimestre, mes. Sí, fíjense que para el caso que tienen ustedes, generalmente van a tener esto, y generalmente ni siquiera le va a hacer falta definir el nombre de la jerarquía, digamos, pueden poner en blanco como yo le puse acá, o si quieren poner cliente y no hay inconveniente, digamos. En este caso, cuando ustedes tienen más de una jerarquía, sí es conveniente separarlo, diferenciarlo, ¿no? Y esa es una por ahí de las cosas más ricas que tiene el tema del armado de los cubos, digamos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bueno, fíjense que hasta ahora yo ya hice todas las tablas de dimensiones, que era cliente y era fecha. ¿Qué es lo que me queda por hacer ahora? La tabla de hechos, digamos. Entonces, la tabla de hechos, para hacer la tabla de hechos, primero tengo que agregar el cubo. Fíjense que yo el cubo, hasta ahora no agregué, digamos, el cubo. Cuando sumo el cubo, fíjense en dónde lo tengo que incorporar, digamos. Lo tengo que hacer debajo del esquema y arriba de todas las tablas dimensiones, arriba de todas las dimensiones que yo ya tengo definidas. Bueno, acá yo modifico el nombre para ponerle un nombre al cubo. Y luego agrego, igual que en las tablas de dimensiones, lo primero que tengo que hacer es agregar la tabla, digamos. Entonces, como ya hice correctamente la conexión, lo que tengo que hacer es agrego la tabla de ventas, para ese caso la tabla de hechos. ¿Está? Una vez que yo agrego la tabla de hechos, hay dos opciones que yo puedo hacer, digamos, dentro de este cubo. Puedo yo sumar una dimensión o sumar una dimensión que ya esté definida. Entonces, generalmente se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Si yo sumara una dimensión que ya está definida, significa que yo voy a usar alguna de las dimensiones que están afuera del cubo. Entonces, cliente y tiempo están definidas afuera del cubo. En este caso, porque yo lo hice de esta forma, digamos. Si no, lo que podría haber hecho es definir el cubo directamente y dentro del cubo definir las dimensiones. ¿Estamos? Entonces, si yo definía cliente y tiempo del cubo de venta, bueno, eso se vería acá con una pequeña, como una jerarquía, digamos. Este, pero este add dimension usage o definir dimensiones que están usadas o definidas previamente, generalmente se utiliza esto y es recomendable hacerlo de esta forma, porque si yo quisiera crear otro cubo, imagínense que yo estuviera haciendo varios datamart para una empresa, entonces yo tengo dos o tres cubos y no tengo que volver a definir las mismas dimensiones una y otra vez. ¿Estamos? Esto lo que les permite es crear, les permite trabajar con dimensiones. Ustedes las dimensiones la van a definir una sola vez al mismo nivel que los cubos y van a trabajar con esas dimensiones. En la práctica, a usted le daría prácticamente lo mismo, digamos, siempre que definan correctamente la dimensión, o sea, definirla dentro del cubo o definirlas por afuera, porque tienen dimensiones pequeñas, pero como le digo, lo que se usa y lo que es recomendable siempre es que las dimensiones se definan afuera del cubo y luego acá diga
que yo voy a utilizar una dimensión que está afuera, digamos. ¿Estamos? ¿Esto está bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Si lo siguen de esta forma, o sea, así como yo le estoy mostrando, no va a tener inconveniente. La otra forma, como les decía, era hacerle el cubo y ir sumando todas las dimensiones dentro de ese cubo. Va a funcionar igual, digamos. Es una, ¿cómo se decirlo? Como una forma de normalizar para que sea un poco más general, digamos. Bueno, lo siguiente que yo tengo que hacer, dice, los campos que yo tengo que definir cuando yo sumo es bueno, el nombre, bueno, ¿dónde está? Acá me salté. El nombre, cliente, que va a ser, bueno, este es el nombre de la dimensión que yo voy a utilizar. El foreign key, que va a ser ID de cliente. Acá yo estoy relacionando, fíjense, de la tabla de hechos con la tabla de dimensiones, ¿no? Antes era al revés, digamos. Antes era de las dimensiones con las tablas de hechos. Y después bueno, el source, que acá va a ser la tabla de cliente, digamos. Una vez que yo ya hice la tabla de clientes, tengo que traer la otra dimensión, digamos. La otra dimensión hago exactamente lo mismo, defino el nombre que yo le voy a poner a esa nueva dimensión, que va a ser tiempo en este caso, el atributo que hago la clave foránea, el id fecha, en este caso, y tiempo, que acá va a ser la tabla de la cual quiero yo, perdón, no la tabla, la dimensión con la cual yo quiero obtener, de dónde quiero obtener yo eh, cuál es la dimensión que yo definí previamente, ¿estamos? Que son algunas de estas dimensiones que yo tengo definidas debajo, digamos, lo que tengo acá debajo del cubo. Entonces, bueno, agrego entonces fíjense cómo me va quedando el cubo, digamos, me va quedando con la tabla original y con las dos dimensiones por fuera, digamos, que yo definí previamente. ¿Qué es lo que me está quedando? Fíjense en definir todavía. ¿Qué es lo que me queda definir La para trabajar tabla con el de cubo? hechos. ¿Ah? La tabla de hechos. No, ya está definida la tabla de hecho. O sea, una vez que ya vincula las otras dos tablas, ya está la tabla de hechos. Bueno, pero de la Las tabla otras de hecho lo que dos. me está faltando son estos dos campos, digamos, el campo cantidad y el campo monto. Yo hasta ahora lo único que hice fue indicarle que lo que quería era, vale, así como las dimensiones, yo le tenía que indicar con qué atributos yo quiero trabajar. Acá con la tabla de hecho tengo que hacer lo mismo. Entonces, al cubo lo que le están lo que está faltando es sumarle las medidas. Entonces, las medidas, ¿cuáles son? Las cantidades vendidas. Fíjense que acá lo hice en dos partes para que lo vean. Acá el nombre, este va a ser el nombre que el usuario va a ver, entonces pueden ponerle cantidad de vendidas por venta, cantidad de vendidas por producto, pongan el nombre que ustedes quieran, digamos, pero este es importante, digamos, porque esto lo va a ver el usuario. Y acá hay una serie de operaciones, digamos, le corté y pegué y se copiaron las primeras cuatro, pero pueden sumarizar, contar el mínimo, el máximo, el promedio, hagan la función de agregación que ustedes quieran. ¿Qué significa esta función de agregación? Que si yo, por ejemplo, que cuando él totalice, como yo lo voy a tener desagregado, digamos, en las tablas, cuando él totalice todas las ventas, no sé, para enero, entonces va a sumarizar todas las ventas que sean para enero. ¿Estamos? Si yo tengo tres ventas en enero y una es 10, otra es 20 y otra es 30, la suma total de esas ventas me va a dar 60 en este caso, porque yo le puse que sumarice. ¿Estamos? Si yo le hubiera puesto que cuente, me va a contar que solamente tengo tres ventas. ¿Estamos? No me va a contar el valor que yo tengo en esos campos específicos. ¿Estamos o no? Porque hasta ahora ustedes lo que habían hecho, bueno, ya tienen cargada supuestamente su base de datos, pero acá en el cubo ustedes lo que le indican cuáles son las operaciones con las cuales ustedes quieren trabajar para ese cubo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que el usuario va a poder hacer? Se va a sumarizar, va a contar, va a ver el mínimo, el máximo de cada venta. Y lo siguiente que tienen que hacer, bueno, obviamente decirle de qué atributo, digamos, en este caso va a ser ventas, cantidad, digamos. O sea que yo para ese atributo de cantidad quiero que me sumarice y quiero que el nombre que se muestre va a ser cantidades vendidas. Estamos hasta aquí, ¿no, chicos?
Fíjense que lo siguiente es agregar la otra medida, digamos. Sumo la otra medida era monto total, que yo y hago lo mismo, digo. Bueno, y hasta ahí ya tengo armado el cubo. Y esto, bueno, esto tienen que tener en cuenta. Digamos, una vez, fíjense que no sé si se fijaron, pero acá a veces le iba apareciendo como una especie de X. Esa X es porque algo le está faltando definir al cubo o a las dimensiones o algo, digamos. Cuando ustedes tienen esa X roja, digamos, es porque tienen algo que está mal, digamos. Si ustedes terminaron todo el cubo y si ustedes lo diseñaron, digamos, al esquema y todo el esquema está bien, no debería aparecerle ninguna X roja, digamos. Eso le da señal de que todo está bien. Y ustedes en el esquema que ustedes vean, ¿qué es lo que pueden observar, digamos? Pueden observar que tienen el esquema, tienen el cubo, dentro del cubo, ¿qué es lo que tengo yo definido? La tabla, voy a trabajar con la tabla de venta y luego voy a trabajar con las dos dimensiones que yo ya definí previamente, que eran cliente y tiempo. Y luego voy a trabajar con los atributos que yo tengo. ¿Está? Y luego tengo las dimensiones por debajo, digamos. Si ustedes llegan a este esquema, que seguramente esto capaz que en el parcial le pedimos alguna captura de pantalla de esto, digamos. Entonces muestran de que esto está creado correctamente. ¿Está? Lo siguiente que tienen que hacer es guardar, cuando le ponen archivo guardar, se lo va a guardar como un archivo XML, que era lo que ustedes están buscando. Acuérdense en que los visores o los analizadores, digamos, estudian o trabajan son el archivo XML. Ustedes en cualquier momento, si yo me paro acá, fíjense como le dice acá, yo me paro en el esquema y veo, bueno, no se llega a ver bien acá por el tamaño, pero si yo me paro acá en esquema y veo View XML, puedo ir viendo cómo va quedando el esquema que me va a quedar como resultante. Entonces fíjense que le dice esquema nombre, bueno acá yo no le puse ningún nombre de esquema, luego vienen las dimensiones, bueno, y le va a mencionar, y acá le hace toda la descripción del XML, como le va a entregar o a JPivot o al analizador que ustedes estén trabajando. Hasta acá, chicos, ¿me van siguiendo? Sergio. Sí, profe. Profe, si yo modifico una dimensión ahí abajo, automáticamente se modifica también en el cubo. Sí, pero después lo que tenés que hacer es generar de vuelta el XML, ¿no? Porque acá, digamos, lo que vos tocás es. Primero está todo reciente en memoria, digamos. Y hasta que vos no le pones Sí. guardar, no lo guarda. Y después que lo Ah, ok. guarda, bueno, ahí tienen que ver, digamos, cómo van a trabajar, digamos. Lo que se hace generalmente después, esto me olvidé decir, lo que se hace después es publicarlo. Esta vez a los chicos les estaba dando problemas para publicarlo. Publicarlo es cuando hacen ustedes una conexión acá desde el esquema directamente hasta el visualizador o el analizador, digamos, del cubo que ustedes tengan. Lo que hacían generalmente era copiar el archivo XML a la carpeta del visualizador o del analizador y lo trabajaban ahí, digamos, a este archivo XML que les genera. Pero fíjense que, Bien, bueno, profe. yo se lo hice acá porque se lo hizo paso por paso para que les quede, digamos, pero no es mucho más complicado que esto, digamos. Es generar el XML en realidad es bastante sencillo, digamos. Capaz que según nuestra experiencia, digamos, lo más tiempo le demora es por ahí hacer un poco la metodología y luego cargar la base de datos, porque eso lleva por ahí, tiene que trabajar un poco. Si esto lo hacen despacio y hacen siguiendo los pasos, no deberían tener mayor inconveniente para hacer esta parte, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Gabriela, Raúl. No, profe, todo bien hasta ahora. Bueno. Todo bien, profe. Bueno, fíjense, en Profe, el análisis dimensional, esta es la última parte y esto lo vamos a ver para la semana que viene. Pero dice, hay varias soluciones para este análisis, hay que tener en cuenta que el usuario que lo va a usar, que van a ser los directivos o el gerente, digamos. Entonces, hay varias opciones, digamos. Una opción que es cuando ustedes ya trabajan con Pentaho, la que ya tiene incorporada de JPivot. Que bueno, esto lo tienen que practicar y lo tienen que ver, digamos. Fíjense en que yo levanto el cubo y ya me van apareciendo todas las dimensiones, la tabla de hechos, como para que él juegue. Entonces arrastra, sube un nivel, baja un nivel, hace
hace el collage que para reducir o aumentar una dimensión y va jugando, digamos, con eso. Esta es la que viene por defecto. No se ve tan presentable, digamos, como el Psycho. Psycho es mucho mejor, anda, el tema de la visualización se ve mucho más presentable. En definitiva, hacen lo mismo, digamos. Y